Es uno de los temas que claramente está dominando la agenda en el día de hoy, después del anuncio del gobierno. Esto es como volver atrás al escenario previo a la asunción del gobierno de Lacalle Pou en cuanto a la política antitabaco. Pero claro, en estos años se incorporaron algunas cuestiones que, por lo menos socialmente, son más aceptadas por la gente, como el tema del vapeador. Vamos a profundizar en torno a los anuncios realizados en el día de hoy. Es un placer recibirla. La primera vez que está con nosotros que acá la en el tenemos piso. con nosotros en el estudio. A la habitual movilera de TV Noticias Edición Central, pero hoy la tenemos con nosotros. Pero bienvenida, Lu, Lucía qué Betancourt, placer. Gracias que además por la todos los bienvenida. mediodías está acá en este espacio. ¿Cómo va, Lu? Gracias por la bienvenida. Sí, sin dudas, un tema que por estas horas llamó la atención teniendo en cuenta algunos cambios a la normativa actual vigente desde el gobierno anterior. Recordemos, por supuesto, que Uruguay ya ha marcado terreno desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez con la política antitabaco. Pero en la jornada de hoy, teniendo en cuenta el marco del Día Mundial sin Humo de Tabaco del pasado 31 de mayo y donde es una problemática que preocupa, las autoridades anunciaron que se deroga dos decretos del gobierno anterior. Dos decretos, uno del año 2021 y otro del 2022. En particular hablamos del que flexibilizaba el uso de los cigarrillos electrónicos o los vapeadores y también el empaquetado neutro de cigarrillos. Porque según lo que señala este decreto, el 87/021, correspondiente al 2021, relativo al dispositivo de uso electrónico para fumar. En particular, ¿cuál es el impacto que conlleva esta derogación? Ninguna empresa, como dice allí en imagen, podrá importar, solicitar registro ni vender productos electrónicos de tabaco calentado. Se vuelve a blindar la normativa abarcando a todos los dispositivos electrónicos por igual en Uruguay, y también no se hacen distinciones en la normativa de los de tabaco calentado respecto a los de vapeo de líquido. Esto teniendo en cuenta que se busca desestimular el consumo de tabaco, que hoy por hoy en adultos llega a un 20% aproximadamente, y también preocupa la baja percepción de riesgo que hay del tabaco y en particular de los cigarrillos o vapeadores. También el otro decreto es el 282/2022, referente al empaquetado y etiquetado de productos de tabaco, que conlleva esta derogación, que Uruguay, señala el gobierno, era el único país del mundo que luego de implementado el empaquetado neutro decidió flexibilizarlo. Esto referente a aquellos cajillas planas que se habló en su momento. Derogarlo implica que no se utilicen estrategias que hagan los paquetes o a su interior más atractivos o que induzcan a pensar que un producto es menos dañino que otro. Y allí se puntualiza, no se pueden agregar colores, logos o diseños en el interior y variedad de materiales en la caja en referente a estos productos que están a la venta, que hace muchos años ya cuando se va a comprar no están para la venta, para la vista al público, pero sí que hoy por hoy se siguen circulando a la venta al público. Hoy el presidente de la República hizo referencia a esto, encabezó esta conferencia acompañado, por supuesto, de las autoridades de salud pública, y esto es lo que decía Yamandu Orsi en referencia a este tema. Lo que estamos haciendo es ni más ni menos que fortaleciendo una línea de trabajo, fortaleciendo una estrategia de acumulación que a lo largo de los años nos ha ubicado como país vanguardia en temas de salud vinculados concretamente al tema del tabaco. Sabemos que en esta acumulación que a lo largo de los años se va dando, a veces tenemos instancias donde se frena, donde se avanza, es un tema de decisiones políticas y de velocidades. Retomamos la senda y el rumbo que históricamente Uruguay en los últimos años había tenido. Entendimos a lo largo del tiempo, quienes no somos profesionales de la salud, que hay pasos en los que no se puede titubear, donde no se puede dudar, y la evidencia en los índices de afección a enfermedades respiratorias creo que ha sido más que clara. Acá hay un tema que me parece que es crucial y que el gobierno, yo diría todos los gobiernos, pero este en particular también tiene de alguna manera la obligación. Uno puede ir por el lado restrictivo, al lado de la prohibición. Acá lo que se está atacando poco en Uruguay es el tema del contrabando. Ni que hablar a nivel de cigarrillos, donde hay un porcentaje muy elevado de los cigarros que se consumen en plaza local que son de contrabando. Y ahora con el tema del vapeo, todos sabemos y todos conocemos de personas que viajan al exterior y traen este tipo de artículos para tener para su consumo personal o para darle a un amigo, para vender. Entonces, no sé, o sea, yo entiendo que desde el punto de vista de la ley está bien. Ahora, también hay que incrementar otras cosas como es el tema de los controles en las fronteras para evitar el contrabando, porque si no,
perseguimos a los que hacen las cosas regularmente y a los que lo traen de contrabando no les caemos con todo el peso de la ley. Es un tema, me parece. Sobre eso se refirió más temprano la ministra de Salud Pública, que la vamos a escuchar más adelante, que hacía referencia a que están trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas por el tema del contrabando, del que traen esos productos de forma ilícita y que luego se venden de forma, en 18 de julio, en las ferias. Hubo un informe el año pasado respecto a esto con los datos y que todos conocemos. He conocido casos de personas, no es que me lo contaron, que van inspectores del Ministerio de Salud Pública a los kioscos estos de venta de cigarrillos y como tienen cajillas mal expuestas los multan y están vendiendo cigarros de contrabando y no se los incautan. Entonces, multás porque hay cajillas que están expuestas en un lugar que no deberían ir, que está bien, no se cumple con él, y a su vez no incautás. Hay un contrasentido en el tema de esto de cómo el contrabando de cigarrillos y ahora este tema del vapeo entra al Uruguay y la verdad no se controla. Esa es la realidad. Exactamente. Además de la derogación de estos decretos, el gobierno anunció otras medidas, Lu. Sí, otras medidas que requieren o que apuntan sobre todo a la comunicación y llegar a los más jóvenes. Vamos a repasar a continuación. Por ejemplo, la estrategia de concientización y sensibilización con campañas educativas, acciones educativas con equipos de salud, sobre todo también en centros educativos, el fortalecimiento de la fiscalización, que allí se retoma y refuerza la fiscalización a nivel interno y también en fronteras. Y aquí es importante decir que muchas veces faltan los propios fiscalizadores en distintos lugares, el fortalecimiento y aplicación de las comisiones asesoras, esto es en el ámbito interinstitucional, con políticas de control de tabaco, datos en monitoreo y definición de políticas públicas, esto con el desarrollo de una encuesta mundial sobre tabaco en jóvenes en convenio con la ANEP, y la asistencia a usuarios, esto con una asistencia virtual desde salud pública en desarrollo con AGESIC para dejar de fumar, es decir, utilizar las herramientas que nos dispone la tecnología para incentivar o promover el acompañamiento a aquellos que deseen dejar de fumar. Más temprano pudimos hablar con uno de los voceros de la Alianza para las Enfermedades No Transmisibles Anti-Tabaco, Diego Rodríguez, que desde hace muchos años viene abogando para que se refuercen estas medidas y destacó, por supuesto, esta derogación. Derogar estos dos decretos es muy significativo. La sociedad civil incluso había hecho acciones legales contra los decretos y que nosotros habíamos basado en evidencia nuestra postura. Estas decisiones habían sido tomadas sin evidencia científica y, como dijo el expresidente Luis Lacalle Pou, porque se lo había solicitado una fábrica de chicle, ¿no? Eso que todos recordamos. Lo de la fábrica de chicle fue una forma irrisoria de admitir de que la industria tabacalera le había solicitado estos cambios. No solo se están infringiendo los temas que abarcan estos dos decretos que se están mencionando, sino que además se están vulnerando los espacios libres de humo. Hoy en día está pasando de que se están fumando en espacios cerrados, y no solo el tabaco tradicional. Los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos, lo que se conoce también como vapeo o vapers, en realidad eso nunca estuvo permitido y es un poco la población se la confundió, en realidad nunca se permitieron, se venden, por lo tanto hay un contrabando también detrás, pero además se dio la sensación de que se puede fumar, o sea, al cigarrillo electrónico no lo abarca las políticas de tabaco y en realidad sí, por lo tanto no se puede vapear en espacios cerrados. Este punto sin duda es que es muy importante, no se puede vapear en espacios cerrados, está esa concepción o se cree que se puede llegar a fumar porque lo que se cree que es vapor. Ese vapor también tiene sus tóxicos y así lo explicaba la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que alertaba que hay baja percepción de riesgo. Tiene un marketing fuertemente dirigido a adolescentes y a jóvenes, entonces para nosotros es un área que queremos trabajar en educación, en llegar con elementos claros en la comunicación. Y el decreto 282 del año 2022 también tenía un argumento que era utilizado por los fundamentos del decreto, que era el combate al contrabando y el comercio ilícito. Y en esto también quiero ser clara, no existe evidencia científica que las modificaciones incluidas en este decreto sean medidas efectivas para el combate al contrabando de productos de tabaco. Las medidas probadas para dicho fin se encuentran en el protocolo para la eliminación de comercio ilícito de productos de tabaco, que es la ley 19.259, e incluye medidas de licenciamiento y trazabilidad que Uruguay no ha implementado aún y que no incluyen modificaciones en este momento, y por eso estamos trabajando también con el Ministerio de Economía y Finanzas en esa línea de restablecer las recomendaciones del protocolo para la eliminación del comercio ilícito.
Las autoridades también repasaban hoy cifras de un relevamiento del año 2019, por ejemplo, en jóvenes en particular. ¿Qué sucede con el consumo? Allí se esboza que adolescentes de entre 13 a 15 años, el 11,5% ha fumado alguna vez, 9,7% corresponde a varones y 13,5% a mujeres. Y en cuanto a los cigarrillos electrónicos o vapeadores, el 9,9% de los adolescentes de entre 13 y 15 años también usaron cigarrillos electrónicos alguna vez en los últimos 30 días, de acuerdo a estos datos de un relevamiento del 2019. Además, vale recordar que en 2007, apenas un año después, o enseguida que Uruguay ya entró en esta política de control antitabaco, un especialista, un médico estadounidense, Richard Hart, dijo en entrevista con El Observador que solo 5 minutos de exposición pasiva al humo daña la aorta. Además, este mismo profesor, que es integrante de la clínica Mayo, indicó que los estudios indicaban que los jóvenes empiezan a fumar la marca que más invierte en publicidad. Por eso también se condice ya con esa entrevista de hace varios años atrás que hay evidencia de que la publicidad en las cajillas o las cajillas planas ayudarían en cierta medida o no a estas políticas anti-tabaco. Qué importancia también la educación, las campañas de concientización, porque es real que hay una baja percepción del riesgo. Incluso conozco casos de padres que le han comprado vapeadores a sus hijos y te dicen, no, pero es vapor. Y realmente no tienen idea que la realidad es que tendremos que esperar años a que se realicen estudios para ver el impacto real que genera en el organismo, ya que no hace tantos años que se utiliza este tipo de cigarrillos. Pero bueno, ¿qué implicancia puede tener esta derogación, Lu? Bien, sobre esto le consultábamos también a Diego Rodríguez, a quien recién escuchamos desde la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, que recordaba que uno de los decretos ya no se logró ejecutar en su momento en el año 2022 porque ellos recurrieron ante la justicia y la justicia les dio la razón para que no se pueda entonces llevar adelante. Así lo explicaba el propio Rodríguez, las implicancias que pueden llegar a tener para los que consumen y quienes no. En realidad, la cajilla, por ejemplo, no va a cambiar porque nunca se pudo aplicar el decreto por las acciones que hizo la sociedad civil en la justicia. La justicia lo que dijo fue, bueno, hasta que esto no se decida por el Tribunal de lo Contencioso, no se pueden aplicar. Entonces, la modificación de la cajilla nunca la pudo aplicar el gobierno anterior. Por lo tanto, la industria nunca pudo usarla tampoco. Y por otro lado, lo que es tabaco calentado, que fue el primer decreto, esa sí se podía aplicar, estaba vigente el decreto, pero la industria no lo utilizó. Y la industria no lo utilizó porque a Uruguay no le interesa, somos 3 millones y no le interesa el mercado. Lo que la industria hizo con eso fue hacer lobby a otros países, a presionar para que habilitaran también el tabaco calentado, porque lo estaba haciendo Uruguay, que era un país ejemplo. Y si Uruguay lo hacía, ¿cómo no lo iban a estar haciendo otros? Entonces, en realidad eso fue una estrategia para presionar a otros países más que para la venta interna. Y además también para confundir a la gente local de que se estaba habilitando todo cuando no era todo lo que se estaba habilitando. Para estos especialistas entienden que además hay que aumentar los fiscalizadores, como decíamos, no solamente yendo a determinados comercios, sino también en los boliches nocturnos donde concurren menores, los bailes, las discotecas a nivel país, donde también muchas veces faltan los propios fiscalizadores del INAU. Y por otra parte, donde entienden que hará mayor énfasis esta política anti-tabaco es en el bolsillo, es decir, aumentando los precios del consumo de estos productos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.